¿Cuántos dicen son malos que están conmigo que los que están en contra? ¿Cuántos saben que tenemos una batalla espiritual? ¿Cuántos saben de que el maligno, el diablo, solamente piensa en ti para matarte, robarte y destruirte? ¿Cuántos lo saben a eso? Pero también, ¿cuántos saben de que el Señor vino para traernos vida y vida en abundancia? La lucha espiritual está diariamente. Tú te despiertas. Imagínense que Jesús dijo que a cada día le bastaba su propio mal. Porque cada día tú tienes que pelear una batalla en la cual Dios te da la victoria. Pero tenemos que enfrentar ese diario vivir. Cuando vienen esos pensamientos negativos, esas palabras que no provienen de Dios. Pero cuando dicen yo voy a tener victoria. Yo he titulado el mensaje de hoy, no te salgas del proceso. Mirá lo que está a tu lado y decirle, no te salgas del proceso. Y saben, yo creo que o todos, o la gran mayoría, nos hemos salido del proceso de Dios en algún momento. ¿No? La palabra de Dios nos enseña de que todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y Él tiene promesas impresionantes, pero sabemos que asimismo como Dios tiene promesas para nuestras vidas, Satanás va a buscar de que ninguna de esas promesas tú y yo la podamos vivir. Promesas de salud, promesas de felicidad, tenemos promesas de restauración, promesas de salvación, promesas de prosperidad. Tenemos muchísimas promesas que son para cada uno de nosotros y el diablo va a buscar de que tú no alcances las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Y el diablo lo sabe. Imagínense que el diablo sabe, por eso muchas veces va a buscar de que tú te salgas del proceso. Desde que nosotros nacemos, comenzamos una línea de tiempo para alcanzar las promesas de Dios y el diablo va a buscar de que tú no la alcances. ¿Por qué? Porque hay propósito de Dios en nuestra vida. Mira lo que está a tu lado y dile, hay propósito de Dios en tu vida. Tú hoy despertaste porque Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando Dios dice de una persona que tiene un propósito para esa persona en un tiempo determinado, Dios va a buscar de que esa persona viva el proceso, pero el diablo va a buscar que en el proceso se salga y no viva la promesa de Dios. Despertar cada día sabiendo de que Dios algo bueno y nuevo tiene para nuestras vidas, eso nos tiene que dar fuerzas. ¿Para qué? Para enfrentar ese diario vivir. Pero Jesús nos enseñó algo muy, pero muy importante. Es que así mismo como el maligno, el diablo, aquel que busca desanimar, de que tú te salgas del proceso, por X situación, por situaciones muchas veces inentendibles o problemas, adversidades, quiere que tú te salgas. ¿Para qué? Para que tú no puedas alcanzar el propósito de Dios. Porque el diablo sabe que está perdido. Cuando el diablo a ti te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. Porque tú, a pesar de la lucha y los problemas, tú avanzando vas a estar sentado con Cristo Jesús en el paraíso, mas Él va a estar en el infierno. Imagínense que si buscó detentar a Jesús para hacerlo caer, para que Jesús no llegue a la cruz del Calvario, ¿cuánto más va a buscar de que tú y yo nos salgamos del proceso? Vamos a la Biblia y vamos a ver lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Y vamos a hablar sobre la tentación.
que tuvo Jesús. Y saben que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Porque Dios quiere probarnos a ver cómo está nuestro corazón. Muchas veces decimos que amamos a Dios y con nuestros hechos mostramos lo contrario. Y dice que fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿para qué? Para ser probado. Y ahí apareció ¿quién? El tentador. Ahí apareció ¿quién? El aprovechador. Apareció Satanás. Y fíjense lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo... Y vino a él ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Cuánto dicen? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es impactante porque el diablo quería hacerlo caer a Jesús. Y mirá al que está a tu lado, si el diablo buscó de hacerlo caer a Jesús, ¿cómo no lo va a buscar de hacer que tú caigas? Fíjense que Jesús en ningún momento dialogó con Satanás. Por eso cuando vienen pensamientos negativos, tú no tienes ni que ponerte a pensar en eso, tú lo tienes que reprender. No vas a poder, no vas a sanar. En nombre de Jesús, sal fuera. Jesús no se puso a hablar con el diablo, no se puso a dialogar. No hizo lo que hizo Eva. Él no dialogó, él le habló la palabra. Cuando viene el tentador, si en tu corazón hay palabra de Dios, no vas a caer. Jesús tranquilamente le podría haber dicho cuando le dice, si tú eres hijo de Dios, Jesús tranquilamente le podría haber dicho, ¿no escuchaste en el Jordán una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado? Y ahora me pregunta si soy hijo de Dios. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque con el diablo no se dialoga. Al diablo hay que echarlo fuera. Al diablo hay que echarlo fuera con la palabra de Dios. Hay tantas personas que cuando vienen los pensamientos que están dando vueltas, están pensando, ¿esos pensamientos son de Dios o esos pensamientos son del diablo? Todo lo que destruye viene del diablo. Todo lo que te edifica viene de Dios. Cuando viene un pensamiento, ¿para qué me voy a congregar? Eso viene del diablo. Cuando viene un pensamiento, me voy a congregar, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar la palabra de Dios, eso viene de Dios. Y fíjense que el tentador vino cuando Jesús tenía hambre. Cuando tú estás en momentos difíciles, viene el tentador ¿a qué? A tentarte para que tú, en ese momento, tú prestes más oído de lo que Él te dice que lo que Dios dice con sus promesas en favor de nuestras vidas. Muchas veces yo, por situaciones, muchas veces me he salido del proceso.
Me he salido del proceso y rápidamente después reaccionaba y digo, no, me vuelvo al proceso. Porque muchas veces no nos gustan los momentos difíciles, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar para bien. Pero me he salido del proceso. Me he salido por cosas que me han tocado vivir. Me he salido del proceso por situaciones de personas que decían ser y realmente sus hechos mostraban que no eran cristianos. Me ha tocado salir del proceso, me he salido y claro, luego uno se da cuenta que pierde el tiempo. Sabiendo lo que Dios me había llamado y cuál era el llamado que Dios tenía para mi vida, me he salido del proceso. Pero cuando uno reflexiona y busca a Dios, te da cuenta que te tienes que volver, porque lo único que hacemos es perder tiempo. El tiempo se va. Recuerdo un momento de mi vida con luchas, ahí saliéndome del proceso por situaciones, buscando de estudiar ciertas cosas, buscando cierto trabajo, buscando ciertas cosas para salirme del proceso porque sabía que Dios tenía algo glorioso. Pero en esos momentos uno se comienza a desenfocar. Cuando la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Tú puedes haberte salido del proceso como a mí me ha pasado, o tal vez puedes estar, tal vez a punto de salirte del proceso. ¿Y saben lo que uno pierde cuando uno se sale del proceso? Tiempo. Y el tiempo no vuelve. Y al contrario, se pierde el tiempo. ¿Qué pasaba si Jesús no tenía palabra en su corazón? Iba a convertir ese pan. ¿Para qué tenía que darle una demostración de poder cuando realmente el diablo no vale la pena? El diablo buscaba, ¿sabe de qué? De que él no siga en el proceso. Porque Jesús también tuvo un proceso. Jesús desde que nació, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, tuvo que vivir 30 años. Y recién a los 30 años tenía que manifestar su ministerio y su llamado públicamente. Pero imagínense en ese proceso, en ese tiempo, cuántas cosas que tuvo que haber vivido. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, en todo. Por eso dice que tenemos que acercarnos a él confiadamente, porque él va a tener esa sensibilidad con nosotros, que así como él fue tentado, él sabe cómo abrazarnos y ayudarnos cuando somos tentados. Pero muchas veces no hemos salido del proceso y cuando nosotros reaccionamos, nos damos cuenta, nos volvemos otra vez al proceso. Porque sabemos lo que Dios tiene. Dios tiene, imagínense que la Biblia dice, puerta grande y eficaz. Dios tiene. Imagínense que la palabra de Dios quiere que nosotros vivamos las promesas. Y las promesas de Dios son sí, son amén en Jesús. Y el diablo va a buscar que asimismo, como lo buscó de tentar a él, al sumo sacerdote, aquel que fue tentado con todo, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? ¿Para qué? Para que bajemos los brazos. Para que no creamos que Dios tiene algo mejor. Hay un hombre en la Biblia que fue Job, seguramente muchos lo conocen. Y Job fue un hombre donde le tocó vivir un proceso. Y a Dios se le antojó. Dios decidió probarlo para demostrarle a Satanás que el corazón de Job era mucho mejor que el corazón del mismo Satanás.
Porque Satanás, Lucifer, el diablo, como le queramos decir, fue creado hermoso para glorificar a Dios, pero él se llenó de soberbia, de envidia y de vanagloria y quería destronar a Dios y sentarse en el trono de Dios. Pero Job amaba a Dios, había puesto en las manos de Dios toda su familia, toda su prosperidad, todo lo que tenía estaba consagrado para Dios. Y en un momento vino ¿quién? El diablo. Perdió sus hijos, él lleno de llagas, enfermedad, toda su prosperidad que tenía la termina perdiendo. Su esposa, que en vez de animarlo y estar ahí a su lado, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Imagínense el proceso. Y aún así había 3 amigos que lo condenaban y le decían que todo lo que estaba viviendo era por su rebeldía, por estar lejos de Dios, por estar separado, porque se había vuelto atrás, y que lo que él estaba viviendo y esa llaga era por sus pecados y cuantas cosas. Pero él estaba en el proceso de Dios. Muchas veces los que nos rodean o personas que nos ven no saben cuando estamos en un proceso. Y aún muchas veces nosotros ni sabemos que estamos en un proceso. Pero cuando estamos en el proceso, lo primero que tenemos que hacer, cuando estamos ahí en el proceso, es creer a las promesas de Dios. Es lo único que nos va a mantener firmes. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces alguien nos preguntó: ¿cómo estás? Y para no quedar mal le dijimos: bien. Y sonreíamos, pero por dentro estábamos tristes, amargados, luchados, cargados. ¿Cuánto le pasó? Porque tal vez estábamos ahí en el proceso. Y muchas veces en el proceso nadie te va a entender, porque solamente Dios entiende cuando nosotros estamos en el proceso. Y estamos ahí, en ese proceso que parece de que nunca se va a terminar. Y parece que se hacen los días largos en el proceso. ¿Y hasta cuándo voy a terminar con este proceso? Pero sabemos que para Dios las cosas pueden ser de un día para el otro todo cambiado. Hay muchos de los que estaban con nosotros que se salieron del proceso. Vinieron las luchas, los problemas, las adversidades, las tentaciones, los pensamientos y cuántas cosas, y se salieron del proceso. Y Dios siempre tiene presente su plan. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el plan de Dios. Y Job, en esos momentos difíciles, él hablaba con Dios. Daba su argumento y también le decía a sus amigos, que eran 3, que siempre lo estaban condenando. Y él le decía: ustedes no entienden, porque yo no estoy lejos de Dios. Yo le honré todo a Dios, le di todo a Dios. Estoy viviendo por esto, pero él no sabía. Y en el capítulo 42 de Job, versículo 10, dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera
Queren Apuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 150 días y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hasta en esos detalles Dios tenía. No es que agarró y dijo, bueno, ahora le voy a devolver. No, le voy a dar el doble. Lo voy a recompensar. Bueno, le voy a dar otra vez las hijas. No. Le dio las más hermosas de toda la tierra. Hasta en esos detalles Dios está. Cuando tú estás dispuesto y dispuesta a pasar por el proceso de Dios y no salirte, vas a ver que la recompensa de Dios va a ser mucho más allá de lo que tú piensas, de lo que tú entiendes. Imagínense de que a Dios no se le pasaba nada. Pero fíjense un detalle que tuvo Job en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué hizo? Orado por sus amigos. Había un detalle. En el proceso le tocaron vivir un montón de cosas. Pero el fin del proceso y la culminación para que él pueda recuperar y aún más recibir el doble de las bendiciones de Dios fue cuando él hubo orado ¿por quién? Por sus amigos. Y dice sus amigos eran aquellos que no lo entendían por el proceso. Muchas veces va a tener que orar no solamente por tus enemigos, sino también por tus amigos, por tus seres queridos. Muchas veces estamos en el proceso y Dios dice, vamos, yo quiero acelerar mi palabra sobre tu vida, pero hay algo que tú tienes que hacer. Muchas veces tenemos que perdonar, muchas veces tenemos que orar por ciertas personas. Algo tenemos que hacer. Y fíjense que cuando él hubo orado, la aflicción fue quitada. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el diablo quiere que tú te salgas del proceso? Para que tú termines perdido, empobrecido, solo, sola, sin futuro, sin esperanza. ¿Qué hubiese pasado de Job si él se hubiese salido del proceso? No solamente que hubiese perdido sus hijos, sus hijas, su ganado, su prosperidad, sino que tampoco lo hubiese recuperado y aún más recibido el doble de las bendiciones de Dios. El diablo busca de que tú te salgas del proceso de Dios para que tú no veas las bendiciones de Dios. El diablo sabe cómo Dios va a bendecir y honrar a aquellos que le siguen. Por eso le busca de que se le salgan del camino. ¿Para qué? Para que tú vivas siempre en el mismo nivel, cuando Dios te quiere llevar a otro nivel. Un nivel de bendición, un nivel de salud, un nivel de prosperidad, un nivel de felicidad. ¿No te ha pasado que te has cansado siempre en el mismo nivel? Tantos años luchando siempre con lo mismo. Pasan los años siempre las mismas luchas, siempre los mismos problemas. No es que vas cambiando los problemas o solucionas uno y vienen otro. Siempre lo mismo. ¿Cuántos se han cansado? No, es porque todavía no hemos superado eso para elevarnos a un nivel mayor. Jesús no perdió el tiempo con el diablo, le dijo, escrito está. Jesús no se puso a dialogar con el diablo. No fue capaz ni siquiera de decirle, tú me preguntas si yo soy el Hijo de Dios, cuando todos oyeron una voz en el Jordán cuando fui bautizado, diciendo, este es mi Hijo amado. Él no perdió el tiempo. Él dijo, escrito está.
Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, nada te va a hacer caer. Te vas a sentir ahí sin fuerza, va a venir el Espíritu trayendo la palabra, diciendo: yo le doy fuerza al cansado y le multiplico la fuerza aún a aquel que no tiene ninguna. Porque hay palabra de Dios. Pero cuando nos falta la palabra de Dios, el diablo nos engaña. El diablo te va a hacer mostrar de que un trabajo proviene de Dios cuando realmente no viene de Dios. Que una relación parece que viene de Dios cuando realmente no viene de Dios. ¿Cuánto me entienden? Amén. El diablo lo fue a tentar a Jesús con la misma palabra de Dios. Y Jesús le dijo: también lo que tú me dices, pero también escrito está. El diablo fue a hacer caer a Jesús con la palabra de Dios. Hasta en eso es atrevido. Pero como Jesús tenía la palabra de Dios, nunca te olvides. Jesús nos enseña su palabra. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero desde el momento que tú tienes vida, al momento de vida en abundancia hay un proceso. Muchas veces uno recibe la salvación de parte de Dios, somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos fueron perdonados de todo pecado? Amén. Y recibimos la vida de Dios, pero la vida en abundancia es otra cosa, es otro nivel. Tener la vida es un nivel, tener una vida y vida en abundancia es otro nivel. El diablo quiere, como no puede hacer nada, cuando aceptamos al Señor que tengamos la vida, ya está, va a buscar de que uno caiga. Pero lo peor de todo, va a buscar de que tú no tengas esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no es simplemente una vida buena económicamente, sino que tú disfrutes de todas las cosas. Que disfrutes de tu vida, de tu cuerpo, de tu familia, de todas las cosas. Y el diablo va a buscar de que tú no vivas esa vida en abundancia que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están aquí? Por eso no te salgas del proceso. No te salgas. Como le he dicho, me he salido del proceso. En un momento me he salido por luchas, problemas, dificultades. Estaba en el proceso y personas, en vez de ayudarme en el proceso, hacían lo contrario. Como hacían con Job. No entendían que estaba en el proceso. Todos son, cuando no te entienden, todos son opinólogos. Todos opinan de ti. Y seguramente que estás así por cierta situación, por esto y por aquello, y no saben que estás en el proceso. Pero cuando vas a Dios y Dios te muestra que apartado de Él no podemos hacer nada, y cuando Él te muestra de que si tú te sales del proceso, Dios no te va a obligar a volver al proceso porque tú tienes un libre albedrío. Solamente me imagino a Jesús como el gran intercesor ahí, derramando lágrimas delante del Padre, intercediendo por ti para que tú te vuelvas al proceso. Porque hasta en esos detalles está Jesús. No es que Él se fue para sentarse en el trono y ya está, y abrió los brazos y dijo: consumado es, misión cumplida, terminé mi llamado, sino que se fue y está ahí sentado, ahí en el trono, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, para que nos vaya bien, para que no nos salgamos del proceso. Para que cuando viene el tentador y te quiere hacer tentar y te quiere tentar y hacer que te vuelvas atrás, que dejes de congregarte, que tomes decisiones incorrectas, Él está ahí intercediendo por ti. Diciendo, como le dijo a Pedro: he rogado para que no te falte la fe. Estuve dispuesto a interceder para que no te falte la fe. Porque el Señor sabe que si nos mantenemos ahí en el proceso,
ante todo lo que el diablo quiere hacer para que te salgas, si tú te mantienes, tú sabes que tiene no solamente el doble, sino que Dios te va a coronar de favores y de misericordia, porque Él honra la fe que tú tienes en Él. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, ¿cómo estás? Ponte de pie. Ponte de pie, olvídate de quién tienes a tu lado. Ponte de pie, olvídate de quién tienes a tu lado. Porque Dios quiere honrar tu vida. Dios quiere honrar tu corazón. Dios quiere que tú puedas entender día a día que así mismo como Él te ha dado vida, Él quiere que tú tengas vida y vida en abundancia, que tú puedas disfrutar de todas las cosas, que tú puedas vivir el plan de Dios. Muchas veces, tal vez, como me ha pasado, me he salido del proceso, tal vez te has salido del proceso y dejaste pasar mucho tiempo. Pasaron tal vez años para que vuelvas otra vez al proceso. Pero lo bueno de esto es que Él siempre está con los brazos abiertos para que nos acerquemos a Él y para que podamos ser bendecidos por Él. Por eso no te salgas del proceso. Si ya has salido, vuélvete para poder seguir adelante y alcanzar todas las bendiciones de Dios. El diablo no quiere. Las luchas, los problemas, la adversidad, tanto económica como familiar, personal, cosas del pasado que quieren venir al presente. El diablo va a usar todos los medios para que tú te salgas del proceso, para que tú no alcances el propósito de Dios, para que tú no alcances lo que Dios tiene para tu vida. Por eso en esta noche derrama tu corazón delante de Dios. Tú sabes en las condiciones que te encuentras, tú sabes si te saliste del proceso, si tal vez estás a punto de salirte del proceso. Y el Señor dice: no te salgas del proceso. No te salgas del proceso. No te salgas del proceso. Tal vez el fin del proceso está en que tú puedas perdonar a alguien. El fin del proceso tal vez puede estar en que tú puedas rendir tu corazón a Dios. Tal vez el fin del proceso puede ser que esté en un llamado telefónico, en una oración. No sabemos muchas veces cuándo termina el propósito, solamente Dios lo sabe. Pero mientras estemos ahí en el propósito, mañana tras mañana, noche tras noche, nuestro corazón tiene que ser para Dios. Y cuando te quieran sacar del propósito, tú vas a tener palabra de Dios en tu corazón para poder decir: no, escrito está, soy una perla preciosa para Dios. No, soy un hijo amado. No, soy especial tesoro. No, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Me voy a mantener firme. No tengo fuerza, pero Él me da fuerza al cansado. Siento que me estoy cayendo y que nadie me entiende. Sus manos son extendidas hacia ti para levantarme. No te salgas del proceso. No te salgas del proceso. Por nada te salgas. Y si te has salido, vuelve. Porque Dios quiere bendecir tu vida, como lo hizo con Job, como lo hizo con él. Por eso en esta hora levanta tu mano al cielo y busca a Dios. Búscale con todo tu corazón. Búscale con toda tu alma, con todo tu corazón. Búscale a Dios. Y dile: Señor, no me quiero salir del proceso. Muchas veces no tengo fuerzas. Muchas veces hay cosas que no entiendo.
Hay situaciones que son inentendibles, que no son comprendibles, que no entiendo por qué cierta situación, pero quiero mantenerme firme en el proceso. Firme en el proceso. Porque sé que tus promesas tú las vas a cumplir. El diablo tiene miedo, tiene temor que tú te mantengas firme en el proceso. Porque sabe que cuando tú alcanzas las promesas de Dios, eso es para glorificar a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios, el diablo, que es un perdedor, no tiene nada que decir.